para una ocasión como el día de hoy, con estos invitados tan especiales, debe también coincidir una predicación de acuerdo a la ocasión. Mientras yo buscaba al Señor para la preparación del mensaje para este día, tú sabes, en la mente o en la cabeza de un predicador puede haber muchos temas o pueden venir muchas predicaciones, pero a veces hay que esperar al momento justo cuando el Señor muestra claramente cuál es el mensaje para determinada ocasión. Los mensajes que tenía preparados no quiere decir que están mal, pero no son especiales para hoy. Y el Señor me mostró claramente el día viernes las palabras tan claras y yo supe estas palabras corresponden con el mensaje de hoy. Y las palabras eran fondo de rescate. Hoy en día escuchamos bastante a menudo la expresión fondo de rescate, la cual, como muchos saben, se refiere a un préstamo financiero especial entre los países de la zona del euro en caso de falta de liquidez para preservar la estabilidad financiera en Europa. Este fondo de rescate está comúnmente representado por una cubierta de protección o un techo en forma de paraguas o sombrilla, independientemente de la crisis financiera que puedan estar atravesando ciertos países. Y trasladándonos al ámbito espiritual, cuando escuchamos este término, la acción de ponerse bajo una cubierta de protección nos viene de inmediato a la mente el Salmo 91, y allí vamos a ir y leer los primeros versículos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra abrigo aquí en hebreo significa cubierta o refugio. El techo de nuestro nuevo edificio tiene esta forma curvada. Nosotros siempre conocemos un paraguas o una sombrilla o una cubierta de protección que tiene una forma curva, una forma abovedada. Y si nosotros observamos el techo de nuestro nuevo edificio, nos damos cuenta que nos encontramos bajo una cubierta de protección. El Señor nos ha dado un lugar de refugio muy especial y lo podemos denominar el refugio de la gracia. En el alfabeto hebreo, todos los números tienen un significado especial y se relacionan con las consonantes. No todos podemos hablar hebreo, yo tampoco, pero sé que es así. Y en el alfabeto hebreo, como dije, cada número tiene un significado especial y se relacionan, como dije, con las consonantes. Por eso el número 5 del alfabeto hebreo está representado por la letra H de nuestro abecedario. Varios ejemplos tenemos en la Biblia. Por ejemplo, el más conocido es el nombre Abraham, que Dios lo cambió cuando hizo el pacto con él y pasó a llamarse Abraham. De Abraham, el nombre luego se convirtió en Abraham, con una H entre medio. Dicha letra, la quinta en el orden del alfabeto hebreo, como dije, representa a la gracia. Esa letra, la H, la quinta en el orden del alfabeto hebreo, siempre representa la gracia. Siempre representa a la gracia. Abraham es nuestro padre en la fe. Abraham representa la fe. Abraham representa la fe. Sara, su esposa, representa la gracia. ¿Cuál es el nombre de nuestra iglesia? Grace Family Church, Centro Familiar de la Gracia. Nuestro mensaje se basa principalmente en la gracia y en la fe.
Nuestro fundamento ha sido siempre la palabra de fe. Y así lo seguirá siendo. Pero ahora es reforzado por el énfasis en la gracia de Dios. Sabemos que la esposa legítima de Abraham es Sara y no la esclava Agar. A veces me he dado cuenta que en los mensajes o a menudo se predica, lamentablemente desde los púlpitos, una mezcla de la fe con la gracia y la ley, y eso no está bien. La ley está representada, o Agar, mejor dicho, la esclava representa la ley. En aquel momento, esa mujer, la esclava, no era su esposa. La legítima esposa de Abraham era Sara. Por eso, al lado de la gracia o de la fe, tenemos que poner la gracia. Como mencioné anteriormente, el número 5 corresponde a la letra H en el alfabeto hebreo y este representa a la gracia. Es el favor inmerecido de Dios. No es pues ninguna casualidad que la dirección de nuestro propio edificio para el templo lleve precisamente el número 5. Cuando compramos el terreno no se nos ocurrió pensar en algo así, pero ¿no es interesante que Dios tenga en cuenta aún pequeños detalles de los cuales nosotros recién nos percatamos más tarde? ¿No es interesante que Dios tenga en cuenta aún pequeños detalles de los cuales nosotros recién nos percatamos mucho más tarde? Así como el número 5 en el alfabeto hebreo corresponde a la consonante H y representa la gracia, el número 12 habla del orden divino. Habla del orden divino. En la palabra encontramos a los 12 apóstoles, a los 12 discípulos, las 12 tribus de Israel, entre otros. Hay varios ejemplos en la Biblia donde es utilizado el número 12, y eso significa el orden divino, que las cosas se reacomodan a su plan, o sea, se reacomodan al plan divino. ¿No es algo maravilloso que justamente en este año 2012 hayamos inaugurado nuestro nuevo edificio? Eso tampoco es casualidad. Sigamos meditando en el Salmo 91. Habíamos leído, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. Y aquí nos habla, nos vuelve a indicar esto, bajo esa cubierta tenemos refugio. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Escudo y adarga. Al final del versículo 4 nos dice que su verdad son escudo y adarga para nosotros. Esta es la cubierta de la gracia a la cual me quiero referir. Para poder proseguir con el tema, debemos comprender lo que significan los diferentes pactos que Dios hizo con el ser humano y de los cuales nos habla la palabra. Hay varios pactos que Dios hizo o selló con el ser humano. Hoy en día nos encontramos bajo el nuevo pacto de la gracia, que vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa estar bajo la gracia y que tomamos de la plenitud de su gracia
gracia sobre gracia, porque la gracia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. De su plenitud tomamos gracia sobre gracia. Si echamos una mirada retrospectiva al antiguo pacto, nos encontramos con la ley de Moisés. Este es otro pacto que Dios hizo con los seres humanos, pero que no tiene nada que ver con los beneficios del pacto de la gracia como lo tenemos hoy. Antes de la ley de Moisés estaba el pacto hecho con Abraham. Y este pacto, igual que el nuevo pacto, era un pacto de la gracia, un pacto de gracia, de protección. El pacto abrahamítico era un pacto de la gracia. El pacto abrahamítico y la ley de Moisés no son una ni la misma cosa, como muchos interpretan y confunden, sino que son tan diferentes entre sí como el día y la noche. El pacto hecho con Abraham es la tipología del nuevo pacto establecido por Jesucristo. El mero hecho de cómo se llevó a cabo dicho pacto nos muestra que cuando se trata de la gracia divina, el ser humano no tiene ningún tipo de participación. Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, él estaba durmiendo. Él estaba durmiendo. La palabra nos dice que él cayó en un profundo sueño. ¿Dónde vemos esta historia? En Génesis capítulo 15. Allí encontramos el relato cómo Dios hizo el pacto con Abraham, quien estaba durmiendo, o sea que Dios selló el pacto consigo mismo porque Abraham llegó a ser solo el beneficiario. Este es el rasgo característico de la gracia, se manifiesta sin la participación del ser humano. Lo único que Abraham tuvo que hacer en dicho pacto, ¿qué fue lo único que tuvo que hacer? Creerle a Dios, y esto le fue contado por justicia. Lo único que podemos hacer, o mejor dicho, debemos hacer bajo el pacto de la gracia, es creerle a Dios, porque se trata de su favor inmerecido con nosotros. Cuando comprendemos esto, creemos sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Creer que lo que Dios nos ofrece, aceptarlo, sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Así sucedió con Abraham. Él solo le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él dormía y Dios selló el pacto con él. Yo no voy a leer todos los detalles relacionados con este pacto, pero tú lo puedes comprobar tú mismo leyendo la historia en el libro de Génesis capítulo 15, como dije. Dios selló el pacto consigo mismo mientras Abraham dormía. Dios selló el pacto ¿con quién? Abraham solo fue el beneficiario de dicho pacto, pero mientras él dormía, había, nos dice la Biblia, una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos sobre el altar, tal cual era el ritual que debía ser cumplido. A veces pensamos que todos los sonidos de efectos especiales de Hollywood son inspiraciones del diablo. Pero la Biblia está llena de dichos espectáculos extraordinarios y Abraham se los perdió porque estaba durmiendo y no se pudo hacer una grabación. Muchos piensan, bueno, esos sonidos especiales que se escuchan o se ven en Hollywood, no todos son del diablo, porque la Biblia está llena de dichos espectáculos extraordinarios que nos dejan boquiabiertos. Por ejemplo, el Apocalipsis. Y tú dices, ¿de dónde salió eso? O sea, la inspiración viene de Dios, pero el diablo lo tergiversa. La palabra nos dice que en los siglos venideros Dios mismo nos ha de sorprender con las riquezas de su gloria y todo lo que tendrá para mostrarnos, como diferentes planetas y constelaciones creadas por su mano.
Por eso, si hablamos de espectáculos extraordinarios, Dios mismo es el inventor de ellos y el ser humano solo los puede copiar y el diablo tergiversarlos. Según lo que nos relata en Génesis 15:17, en el momento en que la antorcha de fuego pasa por entre los animales divididos, ese era el ritual. Mientras sucede esto, se sella el pacto divino del cual Abraham es solo el beneficiario. Cuando pasa esta antorcha de fuego entre los animales divididos, se sella el pacto divino del cual Abraham es solo el beneficiario. Lo especial del pacto de la gracia es que nosotros recibimos los beneficios sin haber hecho nada para merecerlos. Por eso podemos descansar tranquilos y disfrutarlos. La antorcha de fuego nos habla de Jesucristo, puesto que en el antiguo pacto Él es representado como el ángel de fuego o el ángel del Señor. Así es que Dios, el Padre, selló ese pacto con su propio Hijo, y esto nos indica el nuevo pacto. Estaba señalando simbólicamente al nuevo pacto, que más tarde sellaría también con Él en la cruz. Bajo el nuevo pacto, Jesús fue a la cruz, y allí, cuando Él resucita luego de la resurrección, pasaríamos nosotros a ser los beneficiarios de este nuevo pacto. El pacto abrahamítico es, por lo tanto, una tipología del nuevo pacto. Si observamos la cronología de los hechos, vemos que primero estuvo el pacto abrahamítico, luego vino la ley y por último el nuevo pacto con Jesucristo. Mientras el pueblo de Israel se mantuvo bajo el pacto abrahamítico, estuvo protegido o amparado por Dios. Estuvieron bajo esa cubierta de protección. Aproximadamente 400 años después que Dios hizo el pacto con Abraham, el pueblo de Israel sale de Egipto, donde había estado en cautiverio. Esto sucede unos cuantos años después que Dios selló ese pacto con Abraham, cuando le dice al faraón, deja ir a mi pueblo. Cuando Moisés va y se presenta al faraón y le dice que los deje ir, y esto lo encontramos en Éxodo capítulo 12. Dicho éxodo no tiene lugar bajo la ley, pues ésta la recibieron cerca de 3 meses más tarde en el monte Sinaí. La ley se metió en el medio y ellos no permanecieron en el pacto abrahamítico, el cual los sacó de Egipto. El pacto abrahamítico, como dije, los sacó de Egipto. Una de las cláusulas, por denominarlo de alguna manera, del pacto abrahamítico era que Dios los iba a librar de la esclavitud egipcia. Conocemos la historia y sabemos que 9 de las 10 plagas no inmutaron el corazón del faraón en absoluto como para dejar ir libre al pueblo de Israel. ¿Cuál fue la última plaga que conmovió el corazón del faraón para dejarlos ir? Incluso gozarse de que se fueran, según lo relata el Salmo 105, versículo 38. Fue la muerte de los primogénitos. Allí debían morir todos los primogénitos. Y si bien debían morir todos los primogénitos que habitaban en Egipto, el pueblo de Israel estaba exceptuado de eso por estar bajo la cubierta de protección del pacto abrahamítico. Al pintar los postes y dinteles de sus puertas con la sangre de los animales sacrificados, lo cual es una tipología de Cristo, ellos estaban a salvo de la muerte. Ellos debían pintar, como dije, los postes y dinteles de sus puertas con la sangre de los animales sacrificados, y debían preparar esa carne de una manera especial y debían estar vestidos y calzados listos para salir. Y esta era la Pascua del Señor y era el día en que serían liberados. Cuando el ángel de la muerte pasaba, ellos estaban protegidos por la sangre pintada en sus puertas, la protección de la gracia.
Y esto mismo representa nuestro edificio. Es como los que se ponen bajo esta cubierta reciben la protección de la gracia. Así hicieron los israelitas. Ellos pintaron esas puertas o los postes y dinteles, y cuando el ángel de la muerte pasaba, ellos estaban protegidos por la sangre pintada en sus puertas. Los israelitas no quedaron a salvo porque eran israelitas, ni porque eran personas buenas, ni porque eran personas que hacía mucho que estaban en esclavitud, sino solo y únicamente por la sangre del Cordero Pascual, el cual representaba a Jesús y su sacrificio en la cruz. El pacto abrahamítico no tenía que ver con las personas, sino con Cristo, quien fue el que selló dicho pacto con el Padre. La promesa de sacarlos de la esclavitud egipcia, salvo de la mano del ángel de la muerte, era parte de dicho pacto y no tenía que ver con ellos, sino con la sangre de Cristo representada por aquel Cordero Pascual. La gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas como tal recién cuando no hay participación de nuestra parte. En cambio, la ley siempre tiene que ver con nuestra participación, nuestro cumplimiento o nuestro esfuerzo propio. La gracia depende solo de Dios. Nosotros solo confiamos, descansamos y recibimos los beneficios sin haber hecho nada para merecerlos. Lo maravilloso en todo esto es que cuando nosotros descansamos, según Hebreos capítulo 3 y 4, Dios puede hacer algo por nosotros, mientras que si nosotros estamos todo el tiempo tratando de hacer algo, Dios descansa esperando que le demos lugar. Pero si nosotros descansamos, como dije, como lo relata en Hebreos 3 y 4, significa que tenemos fe, descansamos. Fe significa descansar, confiar plenamente en Dios en cualquier circunstancia en que nos encontremos. No importa si tiene que ver con una situación familiar, con nuestros hijos, o con nuestros hijos adolescentes, o con tu esposo, tu esposa. Siempre es descansar en la fe y en la confianza que Dios puede actuar y cambiar la situación. Esa confianza en la seguridad de saber que estamos amparados bajo la cubierta de la gracia. A pesar de lo difícil que pueda ser la circunstancia que estamos atravesando, descansamos en Él confiando que Él se encarga de resolverla. Así sucedió anoche después de la última reunión. El problema que teníamos, esto se solucionó de una manera interesante. El problema que teníamos con la plataforma. Como muchos de vosotros sabéis, el costo de esta plataforma era excesivamente caro para nosotros. Y anoche yo estaba tan cansado por las muchas actividades de este fin de semana. Y así, en el momento en que descansé, cuando yo comencé a descansar, recibí un llamado telefónico inesperado donde me dieron la respuesta diciéndome que nos donaban la plataforma. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El problema se solucionó de una forma que no esperábamos. Y así fue la fe puesta en la sangre del Cordero Pascual. Fue la que mantuvo a los israelitas a salvo de la muerte. Imaginémonos por un momento la situación de dos diferentes familias judías durante aquella noche. En una de esas familias, el hijo primogénito le pregunta al padre: «Papá, ¿cómo vamos a sobrevivir esta noche?». Y su padre le responde: «Hijo, yo he pintado con sangre los postes y dinteles de nuestra casa, tal como nos lo ordenó Moisés. Y espero que esto funcione y nos mantenga a salvo. Tratemos de ver si podemos dormir en esta noche. Vamos a tratar de dormir, a ver qué pasa». Y escuchaban a su alrededor los gritos de los egipcios que perdían a sus hijos, los gritos de horror. En otra familia encontramos la misma situación, otra vez un hijo primogénito, que le hace la misma pregunta a su padre, que le dice: «¿Qué hacemos en esta noche? ¿Cómo vamos a sobrevivir?». El padre le dice: «Hijo, yo he pintado con sangre los postes y dinteles de nuestra casa como nos lo ordenó Moisés, y estoy seguro
que eso nos mantendrá salvo. Alabemos al Señor, confiemos en Él y descansemos en paz. Nosotros confiamos en el Señor. Yo te pregunto ahora, ¿cuál de esas dos familias fue salvada de la muerte? Ambas. Ambas familias fueron protegidas, solo que la primera, a pesar de haber hecho lo que era correcto, pasó innecesariamente toda la noche en temor y temblor por lo que podría sucederles, mientras que la otra, después de hacer lo que se les pedía, descansó en plena confianza que Dios se encargaba de cuidarlos. La salvación no dependía de ellos, sino únicamente de la sangre que representaba la sangre de Cristo. Si comprendemos esto, se acabarán todos nuestros interrogantes sobre si tenemos suficiente fe o si necesitamos tener más. Es como que a veces nos parece, ¿será que nos falta fe? ¿Dónde necesito más fe?, me preguntan algunos. Si comprendemos este principio de la gracia de Dios, se acaban todos nuestros interrogantes, porque en el pacto de la gracia todo tiene que ver con Cristo y no con nosotros. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en su sangre, Él ve nuestra fe. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en su sangre, Él ve nuestra fe. Si nosotros vemos su gracia, Él ve nuestra fe. Si nosotros vemos su gracia, Él ve nuestra fe. Si el mismo Señor con esta actitud allí, con esto de pintar los dinteles, fue como poner su confianza en Él. Algunos preguntan, bueno, ¿qué es lo que debo hacer? Quieren hacer acciones u obras y quieren producir más fe a consecuencia de las obras, y esto no va a funcionar. ¿Sabes cuál es la buena batalla de la fe a la que Pablo se refiere? La buena batalla de la fe es conocer que no puedo hacerme acreedor a la gracia de Dios por medio de mis propias obras, sino descansar y confiar que todo se debe a la sangre de Cristo, y no con mis propias obras, y no a causa de mis propias obras. Es descansar en la obra de Cristo y creerle a Él, creerle a Dios, sin tener que hacer nada para merecerlo. Esa es la buena batalla de la fe a la que Pablo se refiere. Nuestra naturaleza humana está permanentemente tentada a hacer algo para merecer su favor. Nos rompemos la cabeza pensando qué es lo que tenemos o podemos hacer. Es como que algo hay que hacer para lograrlo o para merecerlo. Y así llegamos, por ejemplo, a la conclusión de que si por algún determinado tiempo miramos menos televisión o consumimos menos alcohol, el Señor nos va a bendecir mucho más. Yo diría que lo hagas, ya que esos buenos propósitos te van a ayudar mucho y serán de gran beneficio para tu vida personal, pero no uses eso como medio para alcanzar el favor de Dios. Si piensas que por ayunar u orar más, Dios te va a bendecir, estás haciendo obras. La gracia de Dios no depende de nuestras obras. Las dos familias que usé como ejemplo se salvaron de la plaga de la muerte, tanto la que pasó la noche en temor como la que confió plenamente en el plan de salvación. Solo que la última lo pasó mucho mejor. Esto es lo que de una vez por todas deberíamos comprender. La manifestación de la gracia de Dios no depende en absoluto de nuestro esfuerzo. No tiene nada que ver con nosotros. El gozar de los beneficios que concede el hecho de ponernos bajo la cubierta de su gracia no tiene que ver con nuestro aporte o participación, sino siempre con el pacto que Dios hizo con su propio Hijo Jesucristo. Nosotros somos los beneficiarios de dicho pacto, pues gracia significa favor inmerecido. Favor inmerecido. Nosotros no podemos hacer nada para merecerla, es solo un regalo de Dios. Favor inmerecido. Solo depende de su gracia. Volviendo al libro de Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Como dije, el versículo 13, y allí leemos. Luego vamos a leer los versículos 35 y 36, pero
primero el versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Aquí que dice, cuando viere ¿qué? Cuando viere vuestras obras, cuando viere vuestra fe, cuando viere que vosotros sois buenas personas o que sois mi pueblo elegido. No, de ninguna manera dice algo así. Aquí dice, veré la sangre en las casas. Veré la sangre en las casas. Esa sangre del cordero sacrificado representaba a Jesús. Dice, veré la sangre, pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Éxodo capítulo 12, y en los versículos 35 y 36 leemos, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y el Señor dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Y así despojaron a los egipcios. Es como que fue un robo legítimo, si lo podríamos llamar de alguna manera, a los que nadie podía condenar. Solo la gracia de Dios nos concede lo que nosotros pedimos o deseamos. La gracia de Dios nos concede las peticiones de nuestro corazón. Pero yo no estoy diciendo ahora con eso que nos va a conceder cualquier cosa loca que se nos ocurra pedirle. Me refiero a las cosas que le pedimos en su voluntad. No es, bueno, quiero un nuevo marido o una nueva esposa. No. Estoy hablando de las cosas que pedimos en su voluntad. Porque es que estando amparados bajo la gracia tenemos derecho de creer que vamos a recibir lo que pidamos. ¿Cuáles son las cosas que nos corresponden? La sanidad, la prosperidad en todos los ámbitos, el tener éxito en todos los ámbitos. Aquí lo vemos, ellos llevaron riquezas de los egipcios. También la liberación de cualquier tipo de esclavitud es algo que te pertenece por la gracia de Dios, porque son cosas inmerecidas. En nuestra escuela de sanidad ponemos el énfasis justamente en la gracia de Dios. Es increíble la cantidad de creyentes que piensan que es la voluntad de Dios que tengan que soportar tal o cual enfermedad a causa de alguna maldición de los antepasados o quizás de su propia culpa y piensan, bueno, esa es la voluntad de Dios que yo tenga que llevar esta enfermedad. Algunos piensan, bueno, es un motivo especial por el que yo tengo que soportar esta enfermedad, porque quizás alguna maldición en los antepasados o algún antepasado mío hizo errores o cometió pecados y yo tengo que cargar con la culpa. Cuando tú comprendes lo que la gracia de Dios significa, todas estas formas equivocadas de pensar desaparecen de inmediato. Cristo llevó todas nuestras culpas sobre sí en la cruz para que nosotros no tengamos que cargarlas. Si así no fuera, su obra en la cruz hubiera sido en vano. Los israelitas salieron de Egipto con muchos bienes por medio de la gracia de Dios. Ellos tenían derecho a esto, porque imagínate, después de 400 años de esclavitud, donde no habían sido remunerados como se debía, había muchas cosas a las que les correspondían por derecho. Por todos estos años que sirvieron como esclavos, que ni siquiera le pagaron, ni siquiera fueron bien remunerados. Entonces aquí Dios les restituye todo lo perdido el día de la salida. La gracia de Dios es el día de pago, podríamos decir. Algunos que son demasiado espirituales no quieren admitir que las finanzas son necesarias para vivir. Yo necesito las finanzas para poder pagar todas mis cuentas y yo no vivo solo de lo espiritual, como algunos pueden llegar a pensar.
Yo necesito las finanzas para poder pagar mis cuentas. Algunos dicen, bueno, hay que hablar solo de lo espiritual. No, la parte financiera también es una parte que pertenece a un todo. Las 9 plagas anteriores no movieron al faraón para dejar libre al pueblo de Dios. Pero en el momento en que él ve que también los primogénitos de la casa real mueren, él se da cuenta en ese momento. Él no dejó ir al pueblo antes con esas 9 plagas anteriores, pero en ese momento, cuando ve que sus primogénitos o los primogénitos de la casa real mueren, él se da cuenta que así pierde su futura minoría selecta y seguramente el heredero al trono también, así que accede a dejarlos libres de una vez. Algunos escépticos, quienes ponen en duda todo lo que está en la Biblia, no ven estos detalles. Todos allí murieron, aún en la casa real, hay que pensar esto también. Y él allí se da cuenta que pierde su futura minoría selecta y, como dije, el heredero al trono, el futuro heredero al trono. Y así fue que él después, en esa noche, cuando ellos también tratan de perseguir a los judíos, perecen en las aguas del Mar Rojo. Algunos son escépticos y dicen, bueno, todo lo que está en la Biblia no se puede creer así como está. ¿Tú crees todo lo que está en la Biblia? No se puede creer todo. Ponen en duda lo que está escrito en la Biblia y sostienen que no puede ser. No es ningún milagro que el pueblo de Israel haya cruzado en seco el Mar Rojo. Porque algunos dicen, bueno, en ese tiempo ya está aclarado por medio de los científicos que en ese tiempo las aguas estaban muy bajas y llegaban solo a la altura de la rodilla. Y entonces, bueno, no era ningún milagro pasar en seco por el Mar Rojo. Bueno, yo creo entonces que si es así como ellos dicen, el milagro fue mucho más grande porque todo el ejército de Faraón con las armas más sofisticadas de la época pereció ahogado en tan poca cantidad de agua. Ellos eran un ejército poderoso en aquel momento. Y en tan poca agua se ahogó, entonces el milagro es doblemente grande. ¿Cuál es el milagro más grande? ¿Que el pueblo pasó en seco o que el ejército del faraón se ahogó teóricamente en poca cantidad de agua? Por supuesto que las historias relatadas en la Biblia son ciertas y tienen un propósito vinculante para nosotros hoy, en el año 2012, ya que son inspiradas por Dios y todas se tratan de Jesucristo y más que nada de su plan de redención para con nosotros. Mientras el pueblo de Israel se mantuvo bajo el refugio del pacto abrahamítico, la sangre derramada en dicho pacto activaba una y otra vez la gracia de Dios a su favor. Ellos salen de Egipto bajo el pacto abrahamítico y durante los próximos 3 meses de su peregrinaje por el desierto, cada vez que tienen hambre y sed, Dios les provee milagrosamente a pesar de sus continuas quejas y rezongos. Ellos se quejan permanentemente por el maná, y aún así Dios les sigue sustentando. Dicho sea de paso, ¿sabes por qué es que entre los 3 elementos que se encontraban en el arca del pacto, además de las tablas de la ley y la vara de Aarón, aparece una urna de oro conteniendo el maná? ¿Sabes lo que representa? ¿Y sabes lo que representa esto? La rebelión del pueblo a la provisión de Dios. Representa la rebelión del pueblo a la provisión de Dios. La vara de Aarón representa la rebelión del pueblo frente al liderazgo de Moisés y Aarón, quienes habían sido constituidos por Dios mismo para guiarlos. Y las tablas de la ley representan la incapacidad del ser humano para poder guardar los mandamientos.
Y estos tres elementos que estaban allí en esa urna de oro cerrada, la cual no podía ser abierta, eran rociados con sangre por el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación. Toda rebelión del ser humano representada por esos tres elementos encerrados en esa urna, lo cual quiere decir al mismo tiempo que nadie debe sacar a luz nuestros defectos y fracasos, están allí cubiertos por la sangre de Cristo. Eso representa a la sangre de Cristo. Cuando Dios mira, no ve lo que hay dentro, ni el pecado, ni ve nuestras rebeliones, solo ve la sangre de Cristo que está por encima. Nosotros como creyentes estamos escondidos en Cristo y el Padre solo ve a Cristo. Cuando nosotros pecamos, erramos y fracasamos, el Padre no ve nuestros errores, sino que ve la sangre de Cristo que nos cubre. Él ve a Cristo. El arca del pacto está cerrada y no será abierta. Nosotros ahora estamos en Cristo. Ese arca del pacto está cerrada y no será abierta. No será abierta. Durante los primeros 3 meses en que los israelitas estuvieron en el desierto, Dios les proveyó maravillosamente por gracia, sin que hubiese ninguna consecuencia por sus quejas y lamentos, porque ellos se encontraban bajo el amparo de la gracia del pacto abrahamítico. Hoy en día también hay muchos que se quejan y se quejan todo el tiempo. ¡Ay, siempre maná! ¡Oh, siempre lo mismo! ¿Te diste cuenta que cuando ellos salieron de Egipto, cada vez que ellos se quejaban esos primeros 3 meses, a pesar de sus quejas, nunca hubo consecuencias, sino que siempre les mostró su gracia, Nunca hubo consecuencias por sus quejas y lamentos. Nunca hubo consecuencias. Siempre les mostró su gracia una y otra vez. Allí recibieron agua, allí recibieron otra vez maná. Ellos estaban protegidos bajo ese pacto abrahamítico. Pero cuando llegan al pie del Sinaí, hacen alarde de poder cumplir todo lo que Dios les demanda. La ley se entrometió en el medio, no es parte del pacto abrahamítico. Por eso el Señor dice en muchos pasajes que ellos le honran solo de labios, pero su corazón está lejos de Él. Su corazón está lejos de Él. Ellos dicen, sí, nosotros podemos guardar la ley, por supuesto. Pero ellos no se dieron cuenta que ellos dependían de la sangre y dependían de la gracia de Dios. Un día yo le pregunté al Señor por qué el pueblo de Israel era tan duro de entender y rebelde, y el Señor me respondió, igual que vosotros. Entonces me di cuenta que sin la cubierta de la gracia estaríamos perdidos. El pueblo de Israel habla en forma precipitada y arrogante al demandar algo que no son capaces de cumplir. En los primeros 3 meses, en los capítulos de Éxodo, sobre todo en el capítulo 29, vemos cómo Dios los cuidó de manera sobrenatural, diciendo que los llevaría, los cargó sobre alas de águila en el versículo 19. Él los cargó sobre alas de águila, Pero luego, desde el versículo 8, cuando ellos confiesan ligeramente con su boca, pero sus corazones están lejos de reconocer la bondad de Dios, la cual habían experimentado hasta allí, todo cambia. Y allí es cuando en ese momento Dios cambia el tono de su voz, el monte comienza a humear, hay truenos, relámpagos y todos se estremecen de temor. Hasta ese instante yo siempre le había hablado como si fueran niños, hijos amados. Yo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Similar a lo que leíamos en el Salmo 91, habitar bajo la cubierta de su gracia. Eran cubiertos, cargados
sobre alas de águila, como leemos en el Salmo 91. Pero ahora ellos demandan la ley y muy poquito tiempo más tarde quiebran ya el primero de los mandamientos al hacerse el becerro de oro para adorarlo. Ellos pensaban que eran capaces de guardar todas las cosas que Dios les demandara, pero allí radica justamente el problema. No es posible. Muchas veces nosotros pensamos que así también confiamos que somos capaces de lograr por medio de nuestra capacidad, de nuestra fe, de nuestra experiencia. Nos decimos, bueno, hace tantos años que estoy en la fe, así que yo lo logro. Y pensar así es algo peligroso, porque con esa actitud estamos desaprovechando la gracia de Dios. Por el contrario, deberíamos depender de su gracia cada día. Los israelitas podrían haberse mantenido bajo el pacto abrahamítico, pero la ley se introdujo en el medio y es así que comenzaron el largo peregrinaje por el desierto. La gente no cambia sus malas actitudes de un momento a otro y mucho menos estando bajo la ley. Desde ahora en adelante, ellos murmuran y se quejan mucho más que antes, con la diferencia que ahora están expuestos a las consecuencias, enfermedades y muerte. Ahora tienen que andar 40 años por ahí y ahora pasan montones de consecuencias. Antes, cuando se mantuvieron bajo el pacto abrahamítico, no les sucedía esto. Aquí vemos las dos diferentes cubiertas, la de la gracia por el pacto hecho con Abraham, y aunque ellos se quejaban, siempre todavía Dios les mostraba su bondad sobrenatural. Bajo la ley, ellos se quejan y murmuran, y entonces hay duras consecuencias a las que se tienen que atener, como era la misma muerte. ¿Por qué no podían seguir viviendo luego de murmurar y quejarse como lo habían hecho antes? Porque no podían seguir quejándose sin tener ninguna consecuencia, porque estaban bajo otro pacto u otra cubierta que no era la de la gracia, la cual Dios había previsto para ellos. Esta cubierta o este abrigo del Altísimo, habitar al abrigo del Altísimo es estar bajo la cubierta de la gracia. El que no se pone bajo el abrigo del Altísimo está bajo la ley y ésta produce ira. La ley produce ira. Romanos 4:15. La ley produce ira. Si no fuera porque nos acogimos a la gracia de Dios y si es que todavía hoy en día estaríamos bajo la ley, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Mientras ellos estaban al abrigo del Altísimo y bajo la cubierta de la gracia, Dios siempre les daba, les proveía naturalmente. Como dije, si nosotros hoy en día viviéramos todavía bajo la ley, ninguno de nosotros estaríamos aquí presente hoy. Justamente es por la gracia de Dios que a pesar de nuestros errores y fracasos, todavía nos va bien. Después de oír este mensaje, alguno puede decir, bueno, maravilloso, ahora puedo pecar tranquilamente sabiendo que no me va a suceder nada malo. Escucha con atención lo que te voy a decir ahora. Escucha con atención lo que te voy a decir ahora. Cuanto más comprendo el gran amor del Señor hacia mí y cómo Él me demuestra su gracia y su misericordia y cómo me ama, cuando me doy cuenta que estoy bajo su gracia y cómo es Él maravillosamente misericordioso conmigo, tanto más esto me motiva a no murmurar, a no quejarme, a no pecar. Sin embargo, si estoy bajo la cubierta de la ley, la cual me presenta un Dios de juicio, cuando tú le dices a tu hijo, no hagas esto porque entonces el Señor te ve y te va a castigar. Cuando nosotros estamos bajo esa cubierta de la ley, entonces tenemos temor de un Dios de juicio. Y el resultado de que me comporte bien es a la fuerza
a causa del temor a ser castigado o que tenga una actitud indiferente que me lleva a la rebelión y me da lo mismo. Por eso la ley produce ira y rebelión. Algunos no quieren tener más nada con Dios porque tienen esa imagen de ese Dios de juicio. Muchos creyentes, quienes solo conocen al Dios de la ley y no al Padre amoroso, se rebelan contra Él pensando que Dios los desecha y nos interesa más por ellos. No solo no quieren tener nada con Dios, sino con los creyentes. Creo que eso lo hemos vivido todos, ¿verdad? Pero cuando yo veo, en cambio, que Dios no me castiga, porque Cristo llevó sobre sí el castigo que yo me merecía, yo no necesito temor de Él. Cuando veo que Él, como un Padre amoroso, me muestra con bondad y misericordia cómo solucionar mis equivocaciones y mis errores, me motiva a amarlo más y quita de mí el deseo de pecar, es decir, bueno, ahora hago lo que se me da la gana. No, justamente yo le amo más, esto me motiva a amarlo más y quita de mí ese deseo de pecar, porque he conocido su amor. Bajo la ley, el mandamiento más importante era: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y tus fuerzas, con tu mente, con tu corazón y con tus fuerzas. Amar al Señor tu Dios. Esto era bajo la ley, pero bajo el pacto de la gracia encontramos que Él nos amó primero y nos dio a su Hijo unigénito para salvarnos. Bajo la ley, el pueblo podía agradar a Dios de acuerdo a las obras. Bajo el pacto de la gracia, en cambio, Él hizo todo por nosotros. Cuanto más comprendo su amor por mí, tanto más le obedezco. Y esa obediencia de la fe no es una obra para alcanzar algo, sino que esa obediencia de la fe es un fruto que se manifiesta de manera automática y natural. La obediencia a la fe. Cuando comprendemos realmente el mensaje de la gracia, damos fruto de manera natural y dejamos de sentir deseos de pecar. No hace que quieras seguir pecando, sino que al contrario, te quita el deseo de pecar. En 1 Corintios capítulo 15 nos habla de despertar a la justicia y a no pecar. Cuando somos realmente conscientes de la gracia de Dios que nos justificó, no deseamos pecar más. Lo único que va a producir en nosotros son buenos frutos en nuestra vida y el hecho de no querer pecar más. Y entonces traemos buenos frutos. El hecho de saber que no somos condenados ni culpados. Por eso, permanece bajo la cubierta de la gracia y no vuelvas a ponerte bajo la ley, como lo hizo el pueblo de Israel. La Biblia nos relata en el Salmo 105, los versículos 37 al 39, que cuando los judíos salieron de Egipto, no había ningún enfermo entre ellos. Ellos tenían la provisión de Dios. Por eso dije en el Salmo 105, versículo 37 al 39, dice que no había ningún enfermo entre ellos cuando salieron de Egipto. Ellos se encontraban bajo la cubierta de la gracia representada por el pacto abrahamítico. Cuando ellos demandaron la ley en el monte Sinaí, se pusieron a sí mismos bajo maldición. La maldición de la ley es la consecuencia de la desobediencia. Gloria a Dios que Cristo nos redimió de la maldición de la ley en Gálatas 3:13. La maldición de la ley es la consecuencia de la desobediencia. Mantente bajo el pacto de la gracia y no vuelvas a ponerte bajo el pacto de la ley. Amén.